Hola, buenas, mi nombre es Carlos Arauco Colque y yo voy a ser su ayudante de este semestre de la parte de backend para el ramo de introducción al desarrollo web móvil. Bueno, en primera instancia, estas ayudantías le podrán ser de utilidad, ya que en base a ella tendrán que desarrollar lo que sería su taller de backend, el cual ya ha sido publicado en la plataforma de Campus Virtual. Bueno, el objetivo de estas ayudantías es brindarle apoyo técnico, así como la creación del entorno, eh, qué herramientas necesitan y todo lo demás. Y además de esto, también brindarle un conocimiento de las herramientas y del entorno básico que vamos a utilizar. Bueno, vamos a tener en total 7 ayudantías y una extra si es que necesitan reforzar algún punto que para desarrollar su taller. Bueno, empezamos ahora con lo que es esta ayudantía número uno, la cual tendrá como objetivo darles las herramientas básicas e iniciales para configurar su entorno y que empiecen a desarrollar lo que sería su backend. Bueno, para empezar vamos a necesitar unas herramientas básicas que serían VS Code. Vamos a necesitar este editor de código, el cual lo pueden instalar directamente desde su página principal, según su sistema operativo. También vamos a necesitar lo que sería Git para gestionar los repositorios y las versiones de este. Lo pueden instalar igualmente dentro de la página oficial de Git para los diferentes sistemas operativos. También vamos a necesitar lo que sería Postman, el cual nos ayudará a probar nuestra API, nuestro sistema, para ver si funciona realmente como nosotros estamos esperando. Le vamos a realizar peticiones a la URL donde se encuentra nuestra API y este nos devolverá una respuesta en JSON en donde veremos si realmente está devolviendo lo que queremos. Bueno, ahora también vamos a necesitar lo que sería .NET SDK9. .NET básicamente lo que es un framework, y este framework es un entorno que tiene una estructura y herramientas básicas que nos facilitan el desarrollo de nuestro backend. .NET trabaja con el lenguaje C# por defecto y bueno, aquí lo podemos instalar. Recordar que la versión es la 9 y aquí está el sistema operativo Windows. Aquí podríamos instalar primeramente el instalador y después lo descargamos. Y básicamente eso. Esas serían las 4 herramientas que necesitamos: .NET, Postman, Git y Visual Studio Code. Una vez tengamos instaladas todas esas herramientas, lo que vamos a hacer es crear el directorio donde vamos a almacenar nuestro proyecto de .NET. En este caso yo lo voy a crear en el escritorio de mi PC. Lo voy a poner como nombre tienda. Y bueno, voy a acceder con el clic derecho, voy a acceder a las opciones y voy a abrir en terminal. Esto nos permitirá acceder directamente al directorio desde la terminal. Entonces, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es crear nuestro proyecto de .NET con el comando .NET New Web API-N y el nombre del proyecto el cual le deseemos asignar. En este caso lo voy a poner tienda UCN. Le damos enter y se empieza a crear nuestro proyecto básico de .NET.
Bueno, una vez creado el proyecto, tenemos que acceder al directorio donde se creó este proyecto, que sería tienda UCN, con el comando cd espacio tienda UCN. Le damos enter y vamos a abrir nuestro proyecto desde Visual Studio Code con el comando code espacio punto. Abrimos Visual Studio Code. Como se puede ver, aquí se abrió Visual Studio Code. Tenemos esta pestaña inicial y tenemos este proyecto inicial. Antes de ver el proyecto, lo que vamos a hacer es instalar unas extensiones de Visual Studio Code necesarias para el desarrollo de este proyecto. Vamos a necesitar C# DevKit, C#, .NET Install Tool, C# Extension, SQLite, SQLite Viewer y esta que es opcional, que es Material Icon Theme. Como se puede ver, aquí en la parte lateral, en la sección de extensiones, podemos instalar estas extensiones buscándolas directamente acá. Tendremos que instalar estas y las demás ya mencionadas. Como se puede ver, yo ya las tengo instaladas. Aquí está .NET Install Tool. También tengo más abajo C#, tengo C# DevKit, C# Extensions. También tengo Material Icon Theme. Esta me permite básicamente visualizar de mejor manera mi proyecto, ya que me asigna iconos según la carpeta o archivo que tenga en este proyecto. Y también vamos a necesitar SQLite, que es la base de datos que vamos a ocupar, y SQLite Viewer para facilitar la visualización de la base de datos, básicamente. Bueno, una vez instaladas esas extensiones, vamos a pasar a explicar qué significan estos archivos base que nos creó .NET. Primero que nada tenemos las carpetas bin y obj, las cuales son, por así decirlo, archivos temporales y de caché que crea automáticamente lo que sería .NET al compilar y ejecutar el proyecto. En sí son archivos temporales que sirven para la ejecución y compilación del proyecto. También tenemos la carpeta Properties y dentro tenemos el archivo Launch Settings, el cual nos permite configurar la ejecución local, o sea, en el entorno de desarrollo de nuestro proyecto. Como se puede ver, aquí tenemos la application URL, que sería donde estaría corriendo nuestro proyecto una vez que lo ejecutemos. Por el momento nosotros solamente vamos a utilizar HTTP, así que este bloque de HTTPS no lo vamos a necesitar, por lo que lo vamos a eliminar. Guardamos con control S los cambios, cerramos esto y podemos seguir viendo que tenemos estos archivos de appsettings.development.json y appsettings.json, los cuales son archivos de configuración general del proyecto que vamos a utilizar solamente el appsetting.json, ya que este es cuando tenemos más de un entorno, pero en nuestro caso solo vamos a estar trabajando localmente en el entorno de desarrollo, así que lo eliminamos. Vamos a tener que en este archivo appsetting.json podemos añadirles configuraciones y también podemos definir variables sensibles y básicamente eso, pero por el momento lo vamos a dar así. También tenemos el archivo program.cs, que esta es como la clase main, la clase principal y la clase que primero se ejecuta cuando ejecutamos el proyecto, que en su inicio tiene un ejemplo, como se puede ver acá. Esto es un ejemplo que nos entrega .NET como base, pero que esto no lo vamos a ocupar. Todo este ejemplo lo vamos a borrar, ya que no necesitamos eso. Vamos a borrar esto también y vamos a dejar de esta manera
este HTTPS redirection tampoco. Vamos a dejar de esta manera lo que sería nuestro program CS. Esta sería como la forma base que debería tener nuestro program CS para después ir agregándole configuraciones que sean necesarias. También tenemos este .cs project que básicamente define la versión con la que estamos trabajando de .NET y además va a definir o va a agregar los paquetes que vayamos descargando para nuestro proyecto. Por el momento no lo vamos a tocar, lo vamos a ver así. También tenemos este punto HTTP que nos permite definir lo que sería, o más bien nos facilita nos permite probar lo que sería nuestra API, nuestro sistema desde Visual Studio Code, pero que para este fin, para este objetivo, nosotros vamos a utilizar Postman, por lo que no lo vamos a necesitar. Así que lo vamos a eliminar. Lo eliminamos. Y finalmente tenemos este archivo .sln, que es como un archivo de contexto que le sirve a .NET al momento de ejecutarse. Este no lo vamos a tocar ni editar durante todo el semestre, así que lo dejamos simplemente ahí. Bueno, una vez entendido la forma base de un proyecto de .NET, ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo gitignore desde la terminal con un comando. Para acceder a la terminal, en la parte de arriba presionamos en terminal, presionamos en New Terminal y se nos abre una terminal en el directorio de nuestro proyecto. Para crear el gitignore, ponemos el comando .NET new gitignore y presionamos Enter. Como se puede ver, ahí se creó nuestro archivo gitignore, el cual contiene una configuración base para proyectos de .NET. Este archivo gitignore lo que hace es ignorar archivos que no querramos que se suban al repositorio local de Git. ¿Y qué es un repositorio de Git? Un repositorio de Git es donde vamos a gestionar las diferentes versiones de nuestro proyecto y donde se va a guardar el historial de nuestro proyecto, que en primera instancia todavía no lo hemos creado, así que vamos a crearlo con el comando git init. De esta forma inicializamos lo que sería el repositorio de forma local de Git. Le damos Enter y nos sale un mensaje: se ha inicializado un repositorio de Git vacío en el directorio que nos encontramos actualmente, que es el directorio de nuestro proyecto. Una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es borrar la consola con CLS y ver cómo cambiaron los archivos. Como se puede ver, cambiaron de color a verde y nos sale una letra U, la cual significa un tracked, que significa que estos archivos todavía no están en el repositorio, pero que lo está identificando. Todavía no están dentro del repositorio local de Git, pero que se han ido identificando. También en la parte lateral, en la parte de Source Control, podemos ver una herramienta que tiene Visual Studio Code que nos muestra de igual forma los archivos que todavía no se han añadido al repositorio de Git, y aquí podemos verlo con mayor claridad incluso. Bueno, ahora para añadir estos archivos a nuestro repositorio de Git, tenemos que en primera instancia añadirlos a una área de preparación con el comando git add. Este git add puede ser por archivo, o sea, puedo ponerle git add program.cs y añadir únicamente el program.cs al área de preparación. Como se puede ver cuando ejecuto el comando, se añade a una lista de stage, que significa el área de preparación.
pero que en nuestro caso vamos a querer añadir todos los archivos. Git add punto. Y para eso ocupamos el punto, el cual significa todos los archivos. Entonces con este git add punto añadimos todos los archivos al área de preparación. Como se puede ver, todos están en la lista de stage. Y ahora con el git commit lo que vamos a hacer es subir todos los archivos que estén en el área de preparación a nuestro repositorio local. Los vamos a versionar. Como podríamos decir que vamos a crear una versión de nuestro proyecto en el repositorio de Git. Para ello presionamos git commit-m y le vamos a asignar un mensaje, que el mensaje por defecto es first commit. Casi siempre todos los repositorios que se crean, el primer commit corresponde un mensaje first commit, identificando que es el primer commit. Entonces vamos a ejecutar este comando y como se puede ver, se añadieron todos estos archivos a nuestro repositorio local de Git. Y como se puede ver acá abajo, nos apareció el primer commit que hicimos. Como se puede ver aquí dice first commit, que es el mensaje que le pusimos. Mi usuario, ahí podemos ver que dice save files changed, como que se añadieron. Y aquí nos muestra incluso el código del commit. Bueno, esto claramente nos añadió los archivos de nuestro proyecto al repositorio local de Git. Y aquí igual podemos visualizar que ya no nos sale como estas letras que nos salían, que identificaban que eran archivos que no estaban en el repositorio, sino que todos nos salen gris. Otra cosa a destacar es que estos archivos de bin y de obj no se subieron, porque si volvemos acá y si volvemos acá podemos ver los archivos que se subieron y fueron gitignore, program, launchsetting, tienda cnsc project, pero aquí no está la carpeta de bin ni la carpeta de obj. ¿Por qué? Porque en el gitignore teníamos definido estos archivos, estas carpetas, de forma tal que al tenerlos definidos acá, va a ignorarlos y no los va a subir al repositorio de Git. Por eso mismo no se subieron. Bueno, una vez creado nuestro repositorio local y realizado el primer commit, lo que vamos a hacer es acceder a la plataforma de GitHub, la cual es una plataforma que nos permite gestionar los diferentes repositorios remotos. Quiere decir que estos repositorios se almacenan en la nube. Por lo que vamos a crear un repositorio remoto. Puede ser acá en New Repository, o acá en Más, Create, New Repository. Vamos a crear un repositorio, le voy a poner tienda UCN como nombre, una descripción si es que desean, lo vamos a dejar en público, no le vamos a añadir readme, no le vamos a añadir gitignore y lo vamos a crear. Una vez creado ya tenemos listo nuestro repositorio remoto, que cualquier compañero o incluso el ayudante podrá acceder a él simplemente con la URL, pero que en primera instancia, como se puede ver, está vacío. Para que para subir los cambios del repositorio local al repositorio remoto, en primera instancia hay que añadirle una referencia desde el repositorio local al repositorio remoto con este comando que nos entrega acá, que básicamente lo que añade es la referencia desde origin, desde el repositorio local, desde la rama local llamada master, hacia, hacia la URL del repositorio remoto. Entonces le damos enter y ya está la referencia. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el nombre
de la rama local, que en primera instancia está como master, hacia main. ¿Por qué? Porque generalmente GitHub trabaja con, con el nombre de main para la rama principal. Y ahora, una vez realizado esto, vamos a hacer un git push desde el repositorio remoto hacia el repositorio, o sea, desde el repositorio local hacia el repositorio remoto. Y este git push lo que hace es subir todos los cambios, o más que nada subir el historial que tenemos en nuestro repositorio local y lo sube al repositorio remoto. El menú le asigna o guarda la referencia que estamos haciendo, ya que vamos a subir la rama main, o sea, origin, que significa rama main, hacia una nueva rama en el repositorio remoto que la vamos a llamar main. Entonces esto guarda la referencia, este menú guarda la referencia para que después hagamos git push y git pull sin esta otra parte del comando. Bueno, entonces vamos a hacer el git push. Esperemos que se ejecute. Ya se subió hacia el repositorio remoto. Actualizamos el GitHub. Y como se puede ver, se creó una rama main y subió el proyecto y el historial asociado. Que como se puede ver, aquí tiene el commit que hicimos localmente, llamado first commit. Y ya está nuestro repositorio local subido en la nube. Bueno, ahora borramos la consola. Y ahora lo que vamos a hacer es, primero que nada, le voy a explicar cómo vamos a trabajar con Git. Para trabajar con Git, nosotros vamos a utilizar una forma de trabajo que se llama Git Flow, la cual voy a acceder esta página que nos ayuda a entender cómo es que funciona Git Flow. Y básicamente Git Flow trabaja con diferentes ramas, donde las principales son la rama master o main, en nuestro caso, la rama develop y la rama feature. Esta rama de release branch y hotfixes no la vamos a utilizar para, en nuestro caso, ya que nosotros vamos a estar trabajando localmente. Bueno, el funcionamiento de Git Flow es básicamente tener una rama main. Esta rama main, a partir de ella vamos a crear una rama develop, en donde vamos a ir desarrollando las funcionalidades de nuestro sistema proyecto. Y a partir de la rama develop vamos a poder crear diferentes ramas feature que van a desarrollar una funcionalidad en específico. A partir de esa creación de diferentes ramas feature, vamos a poder desarrollar diferentes funcionalidades de forma paralela para nuestro proyecto. Y una vez terminadas esas funcionalidades, la vamos a volver a unir o la vamos a volver a agregar a la rama develop para mantener actualizado o mantener al día cómo va el desarrollo de nuestro proyecto. Una vez la rama develop esté finalizada y nuestro sistema tenga todas sus funcionalidades, lo que vamos a hacer es, desde la rama develop, vamos a subir o vamos a mandar todos los cambios a la rama master o main para ya finalizar nuestro proyecto y nuestro desarrollo. Bueno, así es como funciona básicamente Git Flow. Y una cosa que se me olvidó mencionar es qué son las ramas. Las ramas básicamente son líneas de trabajo independiente. Como se puede ver aquí, tenemos una rama master y una rama develop, en donde, como son líneas de trabajo independiente, podemos estar trabajando en la rama develop sin que éste afecte a la rama master. Y asimismo en la rama feature podemos estar trabajando en una funcionalidad de login y en la otra rama feature en una funcionalidad de register de forma paralela sin que haya conflictos.
Y una vez terminemos esas funcionalidades, las mandamos nuevamente a la rama de develop. Bueno, una vez explicado lo que es Git Flow y qué son las ramas, vamos a regresar a nuestro proyecto y vamos a crear la rama develop a partir de la rama main con el comando git branch develop. Con este comando creamos la rama develop. Y para visualizar que hemos creado la rama, insertamos el comando git branch -a y nos muestra todas las ramas. Tenemos la rama develop, que fue creada recientemente, la rama main, con este asterisco que indica que nos ubicamos actualmente en esta, y también tenemos una referencia a la rama remota, o sea, a la rama que se encuentra en el repositorio de GitHub, que es la rama main. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar hacia la rama develop con el git checkout, nombre de la rama. Cambiamos hacia la rama develop y como se puede ver aquí abajo, este es un indicador que nos permite ver en qué rama nos encontramos. Y como se puede ver, estamos en la rama develop. También podemos verlo con este comando de git branch git branch -a. Y como se puede ver, el asterisco ahora está en develop, ya que nos encontramos en develop. Y ahora lo que queremos hacer es subir esta rama hacia el repositorio remoto, ya que actualmente el repositorio remoto solo tiene la rama main. Entonces, con el git push -u origin develop vamos a subir esta rama local de develop hacia una rama remota que la vamos a llamar de igual manera develop. Presionamos enter, esperemos y actualizamos el GitHub. Como se puede ver, aquí tenemos rama main y rama develop. Tenemos dos branch, o sea, dos ramas. Y aquí en esta parte podemos ir cambiando de ramas. Ahora nos encontramos en la rama develop y podemos volver a la rama main. Una vez realizado esto, limpiamos la consola primeramente. Y ahora, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos ya desarrollando nuestra aplicación, necesitaríamos crear una rama feature. Por ejemplo, voy a crear la rama git, o sea, vamos a poner el comando git branch y le voy a poner feature. Feature, por ejemplo, queremos desarrollar el login, feature login, y aquí estaremos creando una rama de feature. Entonces ejecutamos el comando, se creó la rama de feature login y ahora nos vamos a cambiar a la rama de feature login con el comando git checkout feature login. Y como se puede ver, nos cambiamos a la rama de feature login y ahora la podríamos subir a lo que sería nuestro repositorio remoto con el comando que les enseñé anteriormente, git push -u origin feature login. Subimos esta rama de feature, esperamos a que se suba, actualizamos el GitHub. Como se puede ver, ahí se creó la rama feature login en el repositorio remoto. Y ahora lo que podríamos hacer, por ejemplo, iba a hacer un cambio cualquiera, no sé, un comentario, digamos. Un comentario cualquiera. Guardamos el comentario. Como se puede ver, Git detecta que hicimos un cambio y nos marca el archivo como modificado. Vamos a hacer un commit en la rama de feature que hemos creado. Vamos a hacer un commit. Y aquí viene otra cosa. Para hacer un commit tenemos que seguir una estructura, un estándar que se llama conventional commits. Conventional commits. El cual nos marca, como ya lo dije, una estructura que primero tenemos que poner un tipo, puede ser fix en caso de solucionar un error,
feed en caso de agregar una funcionalidad. También existe otro que es docs en caso de agregar documentación. Después tenemos que poner un optional scope. Es más que no como un ámbito en el que estamos realizando el cambio. 2 puntos y una descripción corta de lo que trata nuestro cambio. Ese conventional commit es la estructura que vamos a seguir para realizar los commits. Aquí podemos ver más documentación de lo que es conventional commit. Bueno, este doc se lo voy a compartir para que puedan acceder a estos links donde explican a mayor detalle lo que son estas herramientas y para qué sirven. Pero por el momento voy a añadir aquí un mensaje de docs, ya que realicé una documentación sencilla, un comentario. Le vamos a poner program, ya que lo realicé en el archivo program. 2 puntos, add comment, y ejecutamos el commit. Ejecutamos el commit en la rama feature y actualizamos nuestra rama feature en el repositorio remoto, ya que actualmente en el repositorio remoto únicamente tenemos el first commit, no hemos realizado o no hemos actualizado esta rama. Entonces lo que vamos a hacer acá va a ser actualizar esa rama con el commit que hicimos recientemente, git push -u origin feature login. Esto lo que hace es actualizar esa rama remota. Le damos enter y si actualizamos la página, podemos ver que aquí nos marca feature login had recent push, o sea que hemos añadido como un cambio reciente. Y aquí en el archivo de program nos marca el commit que hicimos, que fue este. Si accedemos aquí, podemos ver el cambio que hicimos, que ha sido hola simplemente, un comentario. Bueno, de esta manera podemos crear otra rama, volver a la rama de develop y a partir de la rama de develop crear una rama de feature register para desarrollar una funcionalidad de registro de la aplicación y así crear muchas ramas y poder trabajar de forma paralela. Y una vez terminadas esas ramas, lo que vamos a hacer es mandar los cambios que hicimos en esa rama a la rama develop. Y eso lo vamos a hacer desde GitHub. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con lo que se llama pull request. Pull request es una petición de cambio que se realiza para situaciones en donde tengo una rama feature, terminé mi funcionalidad y quiero mandarla a la rama develop. Para ello tengo que crear una pull request en esta sección. Tengo que seleccionar la rama desde cual quiero mandar los cambios, que en este caso es feature login, hacia la rama de develop, que es la rama de desarrollo. Una vez configurado esto, vamos a crear la pull request, pero también podemos ver los commits que se van a agregar hacia la rama de develop, que en este caso únicamente es el commit de docs program add comment. Bueno, ahora creamos la pull request. O sea, todavía no las creamos, pero podemos cambiarle el título que ustedes deseen, una pequeña descripción de los cambios que hicimos y ahora sí creamos la pull request. Esperamos a que se cree y la pull request ya ha sido creada. Esto no significa que nuestros cambios que hicimos en feature login se mandaron a develop, sino que esto es como una petición que hacemos. Una petición que pueden ver nuestros compañeros
o un líder de equipo en el caso que estemos trabajando ya en lo que sería, no sé, un trabajo ya profesional. Pero en este caso, el compañero con el que van a realizar el taller tiene que ver esta pull request, acceder a ella y verificar que no tenga conflictos y que los cambios que realizaron sean válidos, y lo que debería hacer es hacer un merge, o sea, mandar los cambios de la rama feature a la rama develop. Entonces, le va a hacer un merge, ahí le puede agregar una descripción adicional y le va a dar confirm merge. Esperemos. Y ahora sí, ya se realizó el merge, ya se realizó el traspaso de lo que sería la rama feature hacia la rama develop. Se traspasó todos los cambios y como se puede ver ya el pull request desapareció porque ya fue aceptado. Entonces nos vamos a la parte de code, nos vamos a la parte de develop y como se puede ver el cambio que hicimos en la rama de feature ya fue agregado hacia la rama de develop, que fue este comentario, este commit que hicimos de comentario anteriormente. Y de esta manera es como ustedes deben trabajar en equipo para ir desarrollando las funcionalidades que les piden en su taller de backend. Bueno, una vez explicado eso, vamos a limpiar la consola, vamos a volver a la rama de develop, porque voy a estar trabajando ahí. Y voy a actualizar esta rama con git pull, que este comando nos permite traer todos los cambios de la rama remota develop hacia mi rama local develop, que como ustedes pueden ver actualmente no tengo el comentario, que hice, y en la rama remota sí tengo este comentario que hice, este commit que hice, que fue el hola. Bueno, con este comando traigo los cambios desde la rama, desde el repositorio remoto hacia mi repositorio local. Ejecuto el git pull y como se puede ver, se añadió el comentario hola en mi rama de develop. Y ahora sí, mi repositorio local está completamente sincronizado con mi repositorio remoto. Limpiamos la consola y ahora vamos a cambiar a otro punto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a instalar esta herramienta de Husky que nos permite realizar acciones antes de un commit o antes de un push. Para ello necesitamos instalar estos paquetes que yo se los voy a dejar posteriormente. Vamos a instalar todos estos paquetes en la consola, que estos se van a añadir en nuestro proyecto. Vamos a instalar, vamos a descargarlo todos y estos nos van a permitir desarrollar nuestro nos van a permitir desarrollar funciones o métodos antes de realizar un commit o antes de realizar un push. Aquí en estos archivos de pre-commit y pre-push que se crearon recientemente es donde tenemos que definir las tareas que vamos a realizar, en este caso antes de un push y aquí antes de un commit. Pero antes necesitamos crear un archivo .editorconfig en la raíz del proyecto. Acá no me está creando, me lo está creando en otro lado. Aquí. Vamos a cerrar esto. Vamos a crearlo. Clic derecho aquí. Le damos a New File. Le damos .editor
config. Lo creamos. Y aquí vamos a definir un formato para todo nuestro código. Un formato para el nombre de las variables y otras cosas. Un formato de tabulación. Y nos vamos a guiar de esta plantilla que nos ofrece Microsoft. Nos vamos a guiar de estas reglas de estilo de código que nos ofrece Microsoft. Entonces vamos a copiar esta plantilla, vamos a pegarlo en el archivo editor config, vamos a guardarlo con control S, cerramos la ventana y bueno, ya tenemos configurado un formato, un estilo para el código de nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es aquí en esta parte de precommit añadirle una función para que realice un formateo antes de realizar un commit. Un formateo basado en esta plantilla, en esta configuración, que nos entrega, por ejemplo, algunas definiciones como que se use Pascal Case, algunos estilos. Más que nada es un estándar para nuestro código. Bueno, para crear la función, yo voy a copiarla directamente desde acá. Vamos a copiar esto. Esta función la vamos a copiar. Vamos a seleccionar todo con control A. Copiamos control B. Guardamos control S. Y lo mismo vamos a hacer con el prepush. Ustedes después pueden copiar estas funciones deteniendo el video para que vean cómo es que están, cómo es que es el código. Bueno, esta función de precommit lo que va a hacer es dirigirse a la raíz del proyecto, verificar si tenemos archivos en el área de preparación que tengan el .cs o sea que sean una clase de C# como lo es program.cs. Va a verificar si hay archivos. Si es que tenemos archivos, va a aplicar un formateo utilizando esta definición que pusimos en editor config y nos va a devolver un código que si es 0 significa que se formatearon exitosamente y lo vamos a volver a añadir al área de preparación. Si no es 0 significa que el formateo fue metido. Y si no se encontró ningún archivo en el área de preparación con con el .cs, va a mandar el mensaje que no hay archivo de C#. En caso de que sí, va a mandar el mensaje de chequeo del precommit exitoso. Bueno, básicamente esa sería la función que realizaremos antes de un commit. Y ahora el prepush es básicamente que primeramente nos dirigimos al directorio, a la raíz principal de nuestro proyecto, al directorio raíz. Vamos a buildear lo que sería la aplicación para ver si hay algún error antes de hacer el push. Bueno, en el precommit se me olvidó mencionar que esta parte de nombre de proyecto tenemos que cambiarlo según nosotros tengamos el archivo .ccproject. En mi caso tengo tienda UCN ccproject, por lo que tengo que actualizarlo a ese nombre, tienda UCN ccproject. Lo mismo en el archivo de prepush. Esto para que .NET identifique el contexto de nuestro proyecto. Una vez realizado eso, guardamos los dos archivos y ahora voy a borrar esto y ahora lo vamos a subir a lo que es el área de preparación y ahora lo vamos a comitear git commit -m fit y le voy a poner husky y add pre commit and pre push files.
le pongo ese mensaje, le damos enter. Como se puede ver aquí, al realizar el commit, antes de realizar el commit me está formateando lo que sería lo que sería los archivos de C#. Como se puede ver, funciona y nos da los mensajes del pre-commit. Funciona el pre-commit. Ahora voy a dar un ejemplo de cómo es que formatea en tiempo real. De cómo es que se formatea en tiempo real. Para esto voy a agregar unas tabulaciones acá para ver cómo el script de pre-commit arregla estas tabulaciones y mantiene el estándar del código. Voy a hacer git add, voy a hacer git add de nuevo, voy a hacer git commit -m, le voy a poner test test program cs porque fue el que modifiqué, el archivo que modifiqué, y voy a hacer test pre-commit, le voy a poner ese mensaje. Cuando ejecute, vamos a ver cómo se va a formatear este archivo. Esperemos y seguimos esperando, y ahí podemos ver cómo se formateó las tabulaciones. Entonces podemos garantizar que el pre-commit sí funciona. Bueno, ahora vamos a probar el push, como ejecutando el comando de git push. Vamos a ejecutar el comando de git push para ver cómo realiza una compilación del proyecto antes de realizar el git push. Ejecutamos y ahí se puede ver claramente cómo está buildeando la aplicación. Y aquí podemos ver en la rama develop cómo se registraron los commits que hicimos recientemente. Feed host get pre-commit propulse. Entonces limpiamos acá cls y bueno, ya tenemos listos los archivos de pre-commit y pre-push. Y ahora vamos a pasar a explicar lo que sería el logging, que básicamente el logging o los logs son mensajes que se muestran en consola para identificar información, para hacer debug. Nos pueden identificar información, o sea, mensajes de información, mensajes de peligro, mensajes de aviso. Y primero que nada vamos a ver cómo funciona un login de .NET, un login básico. Para ello voy a probar este código, que primero que tenemos que definir un logger, tomándolo desde la app y adquiriendo el servicio de iLogger, y después a partir de ese logger obtenido podemos ejecutar el comando .loginformation y vamos a mostrar el mensaje starting application. Entonces esto se va a mostrar cuando ejecutemos nuestra aplicación, y para ejecutar nuestra aplicación vamos a utilizar el comando .run. Ejecutamos el comando y si verificamos la salida podemos identificar el mensaje starting the application que nosotros definimos recientemente. Bueno, vamos a detener la ejecución de la aplicación con control C, limpiamos consola y bueno, estos logs lo que hacen es mostrar información según nosotros requiramos. Pero el problema de esto es que para utilizar estas funciones de log information
tenemos que hacer una definición primero del logger, tenemos que obtener el app, después el service, lo cual es algo muy tedioso. Tendríamos que hacerlo en cada clase de de CS que queramos utilizar este log information, por lo que es muy tedioso. Entonces, en vez de usar esta herramienta por defecto para los logs, vamos a utilizar una herramienta llamada Serilog, la cual primeramente necesitamos descargar los paquetes, descargar estos paquetes, esperemos a que se descarguen, ejecutamos y ejecutamos este también, ejecutamos este también y ya. Y básicamente esta herramienta de Serilog nos va a permitir realizar logs de forma más rápida, sin necesidad de tanto código, sino simplemente vamos a hacer un log y punto, o sea, como vamos a hacer algo así, log, information, y aquí ponemos el mensaje. Y no tenemos que definir eh, el- la interfaz anteriormente, sino que simplemente ponemos el mensaje. Entonces esto lo voy a borrar. Voy a borrar la consola. Y bueno, vamos a empezar con la configuración del Serilog. Para la configuración del Serilog vamos a utilizar App Settings y vamos a copiar, bueno, yo voy a copiar esta configuración. Le voy a añadir una coma acá para agregar una nueva configuración. Ustedes la pueden visualizar y la pueden agregar posteriormente, pero en mi caso lo voy a copiar directamente. Básicamente esta configuración nos dice que debe escribir en la consola y también nos define un archivo donde se guardarán los logs de forma diaria, como lo está definiendo acá, en el directorio de logs y con el nombre myapp.txt. Y además esta parte de acá nos permite darle más contexto a los errores que nos salgan en caso de salir un error. Bueno, básicamente eh, con esta configuración y además con esta configuración en el program CS, que vamos a añadirla acá, eh, aquí, aquí, esto lo borramos, lo ponemos más arriba, borramos esto, guardamos, borramos esto, guardamos. Con esta configuración el program, que básicamente llama o lee la configuración que tenemos en el app settings, podemos ya empezar a utilizar lo que sería los logs de forma más rápida y sin tener que definirlo en cada clase. Con el log punto podemos poner information, podemos poner warning o error. Por ejemplo, yo voy a poner un log de information, starting application. Lo guardo, donde run. Espero que se ejecute. Y como se puede ver, en la salida tengo un log de information con el nombre de starting the application, que fue como lo definí aquí. Y ahora para ejecutar un log en cualquier clase de C#, simplemente debo añadir esta línea log, el tipo de log que quiero añadir, information, warning o error, y el mensaje. Ya no necesito configurar nada más. Y además podemos ver en esta parte que se añadió una carpeta con los logs y que tiene un archivo
que guardó el log que generé recientemente. Entonces esta carpeta, este archivo nos va a guardar todos los logs que vamos a generar en nuestro proyecto. Esto lo voy a borrar ya que no voy a necesitar un log para mi programa CS. Y como pueden ver, también esta carpeta está en gris, o sea que no me sale como un archivo que deba subir a mi repositorio local, porque esta carpeta está marcada en el git ignore, por eso está siendo ignorada por el repositorio local, por eso no identifica como nueva esta carpeta. Y eso está bien, eso es lo que queremos, no queremos que estos logs se suban al repositorio local ni remoto. Bueno, una vez hecho eso, voy a añadir un commit. Lo voy a llamar feed serilog add and configure serilog. Y le doy enter. Esperemos a que se ejecute. Borro la consola y le doy git push para actualizar la rama remota. Y de esta manera ya hemos configurado los logs para nuestro proyecto. Limpiamos la consola y bueno. Bueno, ahora vamos a seguir explicando la arquitectura que vamos a utilizar para desarrollar este proyecto de backend. Y la arquitectura que vamos a utilizar va a ser Clean Architecture, la cual podemos ver más detalles de ella en este link. Aquí nos define que es una arquitectura limpia y básicamente esta arquitectura sitúa la lógica de negocio y modelo de la aplicación en el centro de la aplicación. Bueno, vamos a seguir esta arquitectura. Si quieren ver más detalle de ella, pueden leer esta documentación, que se la voy a dejar acá, en este link. Y también les voy a mostrar la organización de carpeta que vamos a tener para este semestre. Para la organización de carpeta, ustedes van a tener que crear una carpeta principal que se va a llamar CRC o Source. Y dentro de ella van a tener que crear una carpeta API, una carpeta Application, una carpeta Domain, una carpeta Infrastructure. Dentro de la carpeta API vamos a tener los controllers y los middleware, que después vamos a ver qué significa cada uno. Y bueno, también con este archivo .gitkeep podemos reservar o podemos marcar estas carpetas para que Git las reconozca y las suba al repositorio local y remoto, ya que por ejemplo voy a crear un nuevo folder, por ejemplo API, y como podemos ver, Git no detecta ningún cambio. Quiere decir que está obviando esta carpeta. Pero si nosotros le creamos un archivo .git keep, ahora sí detecta las carpetas y detecta este archivo. Básicamente este archivo es para guardar como la estructura de las carpetas, ya que por el momento no vamos a estar añadiendo ninguna clase de C#, porque no vamos a desarrollar esta todavía. Bueno, entonces siguiendo con la estructura de carpeta, tenemos esta API, tenemos Application, que va a guardar los DTO, que después lo vamos a explicar, Job y Service. Y Domain, que va a guardar los modelos, la infraestructura, que va a guardar
la data y los repositorios. Bueno, una vez entendido eso, aquí voy a crear una carpeta llamada application, creo que así se llama, es con una T, ahí sí, y una carpeta domain y una carpeta de infraestructura. Vamos a crear espera, me equivoqué. Vamos a crear todas las carpetas domain y vamos a crear la carpeta infraestructura. Y bueno, ahora nosotros dentro de la carpeta infraestructure tenemos la carpeta data y la carpeta data, que es la que vamos a trabajar por el momento. Vamos a estar trabajando con la carpeta data. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear la base de datos y crear datos para esta base de datos, básicamente. Para ello tenemos que instalar .NET IF, que básicamente esta F es un Entity Framework, que es un ORM para .NET, que nos permite traducir C# a SQL y viceversa. Es decir que no vamos a tener que escribir consultas de SQL para obtener datos de la base de datos ni para interactuar con la base de datos, ya que esta herramienta de F nos permite abstraer eso. Bueno, por lo tanto que tenemos que instalarla. Tenemos que instalar estos paquetes también, que son herramientas adicionales para que EF pueda funcionar correctamente. Vamos a instalar estos paquetes. Tools. Vamos a instalar el SQLite, que va a ser la base de datos. Este SQLite se instala en relación al Entity Framework. Vamos a instalar también Bogus, que va a ser un paquete que nos va a facilitar el desarrollo de un CIDR, que básicamente lo que hace es poblar la base de datos. Y vamos a instalar también .NET M, que es un paquete que nos ayuda a crear un archivo de variables de entorno. Lo vamos a ver después. Y también vamos a instalar bcrypt para encriptar las contraseñas. Listo. Y ahora pues instalado los paquetes, vamos a borrar esto. Y en primera instancia, antes de crear la base de datos, antes de crear lo que sería el CIDR, tenemos que crear los modelos. Entonces aquí tenemos que añadir un folder llamado models y dentro de este vamos a crear los modelos. Antes de crear los modelos tenemos que estudiar bien el sistema que vamos a realizar, viendo todo lo que nos piden, todas las funcionalidades que tenemos que desarrollar y qué modelos vamos a necesitar. Para ello les recomiendo que hagan su diagrama de la base de datos. En mi caso yo me hice en un TXT, empecé a listar todos por así decirlo, los atributos y los modelos que voy a necesitar, identificando esto según las funciones que me piden el taller. Pero a ustedes les recomiendo que se hagan el diagrama y vayan creando los modelos a partir de este diagrama. Entonces tenemos que crear los modelos.
¿Cómo se crean los modelos? Pues ustedes tienen que, en la parte de Models, van a hacer clic derecho. Aquí en New C#, van a irse a Class y van a crear una clase. Le van a poner un nombre, por ejemplo, User, y C# les crea, o .NET les crea una clase por defecto, donde yo voy a borrar esto porque no lo vamos a utilizar. Y aquí está la clase. Aquí le pueden añadir los atributos. De forma más rápida pueden utilizar este comando prop, le dan a enter y les crea como la estructura del atributo. Por ejemplo, aquí le pueden poner public in espacio id y ahí está listo. Ya tienen un atributo. Bueno, en mi caso yo voy a copiar directamente lo que sería los modelos, ya que ya los tengo creados y definidos. Y vamos a copiarlos. Voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá. Voy a eliminar esto. Voy a eliminar y nada más voy a eliminar. Así se va a quedar. Y esto igual. Cart. Y bueno, aquí tengo un modelo de user que, como pueden ver, me está dando un error porque no tengo definido un nombre para un namespace para rol. No hay ninguna clase que se llame rol. Por lo que también voy a crear un modelo, una clase, que voy a llamarla rol. Voy a borrar esto. Ta, 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 ta. Y voy a copiar el modelo de rol, que sería este. Lo pego acá. Y listo. Ahora sí ya no da ningún error. Y bueno, voy a pasar a explicar qué son cómo son los modelos, cómo se crean. Y como pudieron ver, esto es como se vería un modelo. Required básicamente nos permite definir que este atributo debe ser asignado obligatoriamente para crear este modelo. Como podemos ver aquí, tenemos este atributo de verification code y tiene este signo de interrogación, o sea, este signo de pregunta, que marca que este atributo no es necesario al 100%, no es obligatorio para crear este modelo de user. Entonces, de esta manera ustedes pueden ir marcando los atributos según lo tengan definido en su modelo, y lo pueden ir configurando. Bueno, otra cosa importante es este atributo de isDelay, ya que como lo menciona como se menciona en el taller, nosotros no vamos a eliminar al 100% los modelos o los objetos, por así decirlo, sino que lo vamos a marcar como eliminados, pero en la base de datos van a seguir apareciendo. Entonces, para ello, yo puedo tener un atributo isDelay y cuando lo elimine, lo cambio como true, pero no lo elimino directamente de la base de datos, simplemente lo dejo mostrar. Bueno, eso después se lo voy a explicar en las siguientes ayudantías a mayor detalle. Y otra cosa importante a mencionar es que para establecer las relaciones entre los modelos tenemos dos opciones. La primera opción es establecer esto con atributos de los modelos. ¿Cómo es esto? Ya que, por ejemplo, tengo una relación entre user y un rol. Un usuario puede tener un rol y un rol puede tener muchos usuarios. Es decir, un usuario solo va a tener un rol y un rol va a tener muchos usuarios.
Para establecer esta relación, el atributo de rol tiene que tener una ID obligatoriamente. Y el atributo de user tiene que tener la ID del rol. Y debe estar marcada de esta manera. El nombre del modelo, rol, seguido de ID. Tiene que tener ese atributo obligatoriamente para establecer la relación con rol, en donde un rol puede tener muchos usuarios, pero un usuario solo puede tener un rol. Y opcionalmente puedes tener el atributo, o sea, el objeto de rol definido acá, si quieres que desde el usuario puedas navegar a los atributos de rol, como por ejemplo el nombre, si está eliminado o no. También lo puedes tener acá, pero esto es opcional. La cosa es que de esta manera tú puedes establecer una relación de unos a muchos simplemente agregando atributos a los modelos. Ya que .NET y Entity Framework reconocen esto automáticamente, guiándose por las IDs que mencioné aquí, para reconocer esta relación. También, si quieren tener mayor detalle de esto, yo les voy a dejar este link que va a tener esta documentación de cómo establecer una relación de uno a varios. Como se puede ver, tenemos aquí el ID y aquí tenemos el block ID. Tienen que seguir esa estructura. Lo pueden leer con mayor detalle para que puedan tener mayor información de cómo se establecen las relaciones entre los modelos. Y igualmente aquí hay para relación de uno a uno, de muchos a muchos. Y bueno, ahí lo pueden leer e informarse de mejor manera. La otra forma para establecer relaciones es directamente en una clase llamada DataContext, que ahora les voy a mostrar cómo se crea. Pero básicamente así es como se crean los los modelos. Y aquí pueden crear sus diferentes modelos, ya sea usuario, rol, producto, etc. Vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a empezar a lo que es la creación de la clase DataContext en la carpeta de infraestructura data. Vamos a crear una clase de C# llamada DataContext. Creamos, voy a borrar esto, y aquí bueno, para no perder tanto tiempo creando la clase, voy a mostrar directamente la clase que creé en mi otro proyecto. Y voy a copiar esta configuración rápidamente para pegarla acá. Voy a eliminar esto. Son, ya. Aquí me falta esto. Y ya. Bueno, básicamente esta es la estructura de lo que sería una clase de data context, la cual nos permite definir las tablas de nuestra base de datos, de nuestra futura base de datos, a través de o utilizando Entity Framework. Tenemos que crear esta estructura. Aquí nos falta llamar a las dependencias. Y aquí nos falta llamar a los modelos. Y ahora sí. Básicamente esta es la estructura que deben tener para crear esta clase de data context, que nos permite definir las tablas a partir de los modelos. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo usuario, entonces vamos a tener y vamos a definir una tabla de users a partir del modelo usuario. Lo mismo con la tabla de roles a partir del modelo rol. También aquí se pueden definir relaciones de forma específica. Como lo hice, bueno, aquí no lo hice,
Pero aquí más abajo pueden definir ustedes las relaciones. No sé, pueden definir la clave foránea y todo eso. Pero pueden investigar igual cómo se hace eso, pero por el momento vamos a dejarlo de esta manera, de esta forma más simple. Entonces de esta manera estoy definiendo que mi base de datos va a tener una tabla de usuario y una tabla de roles. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una migración. ¿Y qué es una migración? Una migración básicamente nos permite llevar los modelos hacia tablas, por así decirlo. Y mediante las migraciones podemos crear las bases de datos, ya que si no tenemos las migraciones no podemos crear la base de datos. Entonces, para hacer la migración vamos a, bueno, primeramente, antes de realizar la migración, tenemos que configurar este data context. Y para eso vamos a agregar esta configuración en el program CS. Voy a agregar esta configuración. Voy a agregar la referencia acá del data context. Voy a agregar el de useCollider. Ya. Y básicamente esta configuración del data context es primero obtengo un string de conexión de la base de datos desde el environment, que ya lo voy a explicar qué es, con la clave de database URL, y mando un mensaje de excepción en caso de que no encuentre ninguna clave, y después añado el data context con la clave que obtuve recientemente, y básicamente esa es la configuración en el programa. Y ahora necesito crear un archivo en la raíz del proyecto llamado .m, que en este archivo voy a definir variables sensibles. Este archivo no debe subirse al repositorio local ni remoto, ya que contendrán variables sensibles. Y la variable que voy a definir va a ser esta. Esta variable básicamente nos indica el nombre de nuestra base de datos, y es la variable que usa el program CS, como lo pueden ver acá. Está usando database URL, y es la variable que voy a definir acá. Entonces el program básicamente desde el environment, o sea el environment, obtiene esa variable. Y también tenemos que cargar lo que sería las variables de entorno, y lo hacemos con esta configuración de acá. Usamos .NET.en y con esta línea cargamos estas variables de entorno con la línea en.load. Entonces lo voy a colocar más abajo. Ahí la voy a colocar acá. Ahí se va a quedar. Entonces de esta manera cargamos la variable de entorno que tengo establecida en este archivo, para que posteriormente pueda ser obtenida con este código y utilizada para crear, para configurar el data context. Bueno, de esa manera ya tengo configurado el data context. Tengo configuradas las variables de entorno, que aquí puedo tener otra variable de entorno según las necesite. Y bueno, como dije, este archivo no debe ser subido al repositorio local, por lo que tenemos que asegurarnos que nuestro git ignore tenga ese archivo definido. Y ahí lo tiene definido, entonces no hay ningún problema. Bueno, ahora
Vamos a ver qué nos falta. Bueno, también tenemos que agregar en el git ignore aquí en esta parte vamos a agregar eh, el punto DB, ya que cuando creemos la base de datos no queremos que se suba, así que vamos a agregar estas definiciones. Base de datos, y también vamos a agregar el archivo appsettings.json. Y le vamos a poner appsetting files, para así de esta manera ignorar este archivo de appsettings y ignorar la base de datos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear la migración. Y para crear la migración tenemos que ejecutar el comando que tengo acá. ¿Dónde está? Acá. Aquí. Tenemos que ejecutar este comando. Básicamente este comando lo que hace es ejecutar la primera migración. Aquí le ponemos un nombre, en este caso initial migration, -o, el directorio donde se va a almacenar las migraciones, que en nuestro caso tiene que ser en source, infrastructure, data, y aquí se va a crear una carpeta de migración para que se almacenen las migraciones. Le damos enter y se va a proceder a que se creen las migraciones. Esperemos. Como se puede ver, aquí se creó la carpeta de migration y aquí están todas las migraciones necesarias para que la base de datos pueda ser creada. Y ahora, para finalmente crear la base de datos, vamos a ejecutar el comando .NET if database update y lo ejecutamos. Y este comando básicamente toma estas migraciones y a partir de esas migraciones crea la base de datos. Como se puede ver, ahí se crearon todas las migraciones. Y vamos a la base de datos, que es este archivo database.db. Y si nos vamos a los roles, podemos ver que ya se creó las tablas. Tenemos el ID, el name y isDelete. Y en user tenemos ID, name, email. Pero como la base de datos está vacía, no hay ningún dato en sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir un dataseeder para que cuando ejecutemos nosotros la aplicación se añadan datos por defecto, por default. Entonces para ello voy a añadir esta configuración en el program. ¿Dónde está mi programa? Acá. Después del var app, voy a añadir esta configuración. Bueno, el seeder, eso da error porque todavía la clase dataseeder no está creada, pero básicamente es esta configuración. Y ahora acá, donde creamos el dataconte, vamos a crear una clase llamada dataseeder. La creamos, borramos esto, borramos, ¿no? Y aquí es donde vamos a establecer lo que sería nuestra clase de dataseeder, que aplicará datos a nuestro
que aplicará datos a nuestras tablas. En este caso, yo no lo voy a crear directamente en este proyecto porque ya la tengo creada en este otro proyecto. Como pueden ver, tiene la misma estructura, tiene una clase, tiene este public static async task initialize, que es necesario. Y aquí, primeramente, obtenemos este scope, obtenemos el contexto, que es la base de datos en sí, obtenemos la configuración, que es el app settings, aseguramos que la base de datos se cree si no existe, aplicamos las migraciones pendientes a la base de datos en caso de que no estén, y también vamos a necesitar configurar el app settings. Para ello, vamos acá y vamos a necesitar agregar esto. ¿Y esto qué es? Esto es básicamente un usuario que vamos a crear nosotros, que va a ser el admin de nuestro sistema. Y le vamos a crear un nombre, un email y todos los datos necesarios para crearlo. También vamos a definir un random user password para los usuarios que tengan el rol de customer. Y también los géneros que estén disponibles. En este caso voy a definir masculino, femenino u otro. Y de esta manera, en la clase de DataSeer, voy a poder utilizar esos, esos, esos datos eh, para crear los diferentes usuarios. Como se puede ver aquí, obtengo los géneros desde la configuración. Aquí marco el user, gender y obtengo todos los géneros. Y aquí hago la creación de los roles. Primero verifico que no haya ningún rol creado. Si es que no hay ningún rol creado, creo estos roles. Creo el rol de admin, creo el rol de customer, los guardo, o más bien los añado en la tabla roles y los guardo. Aquí también tengo otras creaciones para las categorías, para las marcas, y aquí tenemos la creación de los usuarios. Esto igual ustedes lo pueden entender para ver cómo crear las diferentes tablas. Y para la creación de usuario, primeramente obtuve los roles que tengo, el customer role, el admin role y listo. Después, para creación del usuario admin, obtuve los datos desde el app setting con la configuración, y aquí puse user, admin user y el name que le puse en el app settings y los demás datos que configuré en el app setting para la creación del usuario administrador. Después guardé este usuario en la tabla de user y guardé los datos. Y aquí están los usuarios con el rol de customer. Cabe destacar que para la contraseña, antes la encripté con esta dependencia que habíamos instalado anteriormente y con el método de hash password. Y ahí encripté la contraseña. También para el random password hash, que ese va a ser la contraseña para los usuarios con el rol de customer, vamos a hacer lo mismo, vamos a encriptar su contraseña. Y aquí vamos a crear un modelo para los usuarios usando Faker, que es una herramienta que nos entregó Bogus, que fue la dependencia que instalamos anteriormente. Y esta herramienta nos permite definir nombres al azar, como en este caso. Vamos a definir primeramente, vamos a crear un Faker para el modelo de user. Vamos a definir reglas y para el atributo name, desde Faker name vamos a obtener un nombre, un full name, cualquiera sea.
este nos obtiene un nombre aleatorio, por así decirlo. Lo mismo con el email. El email confirmed lo vamos a marcar directamente como true. Para ello no vamos a utilizar ningún método. Simplemente lo marcamos como true. Para el root utilizamos un método llamado random root, que lo tengo acá abajo. Random root, que nos genera un root. Y para el teléfono un método random phone number, que me genera un número random de teléfono. Y bueno, para el birthday vamos a crear una fecha de nacimiento que nos permita definir que este sea mayor de 18 años obligatoriamente con este método. Para el género vamos a utilizar la función de pickRandom para escoger un género aleatoriamente de la lista que obtuvimos anteriormente del appsetting.json. Vamos a utilizar la contraseña que encriptamos anteriormente. Vamos a utilizar el rol que obtuvimos anteriormente, el rol de customer. Y una vez terminado y definido eso, vamos a crear 99 usuarios. Vamos a escribir userfaker.generate99 y nos va a generar 99 usuarios con un nombre aleatorio, con un email aleatorio, con un random root, un random phone number, con un fecha de nacimiento menor a, con una fecha de nacimiento que nos permita que el usuario sea mayor de 18 años, con un género aleatorio, con una contraseña encriptada obtenida del app settings y con un rol de customer. Posterior a eso, como se puede ver ahí, desde el contexto accedo a la tabla users y con esta función de addRangeAsync agrego todos los usuarios que fueron generados. Después guardo los cambios y ahí se fueron generados todos los usuarios. Tengo algo similar para los productos imágenes, como se pueden ver. Y básicamente eso es todo mi dataseer que realicé. Y este dataseer me va a permitir generar datos, usuarios, productos, imágenes, para que yo los pueda usar posteriormente. Una vez creado este dataseer, configurado en el program, que como se puede ver, aquí tengo la configuración en el program, y configurado en el app settings, como se puede ver, aquí tengo el usuario, tengo los diferentes datos, tengo la contraseña que va a ser para un usuario customer, tengo los géneros. Una vez definido todo eso, lo que vamos a hacer es ejecutar un done and run y cuando ejecutemos el done and run se nos van a aplicar o se nos van a crear o se nos van a generar datos para las diferentes tablas. Por ejemplo, si vamos a la base de datos, vamos a los usuarios, aquí se nos han generado 100 usuarios con datos aleatorios. Tenemos el admin que lo creamos y usuarios customer aleatorios con email aleatorios, como se puede ver acá. Lo mismo con los productos. Y de esta manera creamos un dataseer. Otra cosa que me faltó mencionar, aquí voy a eliminar el dataseer ya que no lo voy a configurar. En el program igual, ya que en este repositorio no lo voy a configurar. Y bueno, otra cosa que me faltó mencionar es que si tú realizas un cambio en un modelo, por ejemplo aquí añado
un atributo, no sé, en el rol. Por ejemplo, un atributo aleatorio, que le voy a poner number. Guardo. Si tú realizas un cambio en el modelo y quieres que se vea reflejado en la base de datos, lo que tienes que hacer es eliminar, lo que tienes que hacer es eliminar tu base de datos, eliminar tu base de datos porque esta base de datos tiene tablas que ya están definidas. O sea que ya están definidas. Básicamente esa base de datos tenía una tabla definida ID, name y isDelete, más no tenía el number. Entonces para que crear una base de datos que tenga todos estos atributos para la tabla de rol, necesitas primero que nada realizar otra migración. Realizamos esta migración para que se vea reflejada, para que los cambios se vean reflejados. Entonces, una vez se realizó la migración, actualizamos la base de datos. Y de esta manera se va a ver reflejados los cambios que hiciste en tu modelo en la base de datos. Aquí está dando un error. Bueno, para asegurarme que todo esté correcto, vamos a eliminar las migraciones. En caso de que les suceda un error, pueden eliminar las migraciones, pueden eliminar la base de datos, pueden realizar la migración de nuevo. Y pueden actualizar la base de datos. Bueno, aquí me está dando un error. A ver, vamos a ver si desde... Bueno, voy a pausar y voy a ver qué error me está dando. Ya, finalmente, al parecer, habría que abrirlo con OpenWidth y en Circulate Viewer Read Only. La verdad no sé por qué salió ese error, pero como pueden ver acá, normalmente si te dejas abrirlo directamente, sale ahí lo que es el archivo. Pero bueno, lo que está explicando es que si ustedes realicen algún cambio en su modelo, algún cambio en su modelo, como lo hice acá en el rol con el number, ustedes deben primeramente eh, eliminar la base de datos, realizar una nueva migración y después actualizar la base de datos con el comando .NET-F database update. Y una vez realizado eso, bueno, de nuevo, vamos a abrirlo como lo hice anteriormente. Una vez realizado eso, la base de datos debería actualizarse y como pueden ver acá, la base de datos ya tiene el atributo de number, así que sí se actualizó. Y en el caso de que quieran añadir un nuevo modelo, pues por ejemplo yo quiero añadir un modelo
yo qué sé, product. Entonces creé un nuevo modelo, le pongo los atributos que yo voy a definir, me voy a data context y en el data context igual debo definir ese modelo. De esta forma, debo definir el modelo para que se pueda crear la tabla de ese modelo. Y una vez realizado ese cambio, de nuevo, tengo que eliminar la base de datos con el .NET IF Database drop-f y tengo que realizar una nueva migración que refleje los cambios y posteriormente tengo que actualizar la base de datos con el .NET IF Database Update para que los cambios se vean reflejados y me cree la nueva tabla de productos. De esa manera pueden ir actualizando su base de datos, ya sea que añadan un nuevo atributo a un modelo o que añadan un nuevo modelo. Bueno, eso es más que nada lo que le quería explicar. Básicamente vimos lo que es los logs con Serilog, vimos lo que es Git hacks con Husky, vimos lo que es la creación de modelos y sus relaciones, vimos lo que es la creación de la clase Data Context, vimos lo que es la creación de la clase DataSeer para poblar nuestra base de datos, como se puede ver acá. Tenemos poblada la base de datos. Vimos lo que es el entendimiento de Git y Git Flow y eh, básicamente eso. Esta fue la ayudantía por el día de hoy.